Vamos a ver lo que Dios nos enseña a través de la palabra. Todo aquel que tenga Biblia, venga conmigo a 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 8. Leo la palabra de Dios, amén. Abisai, el hijo, voy a leer en la versión Valera, la de toda la vida. Aleluya. Dice el rótulo, los valientes de David. Hoy vamos a hablar de estos personajes y de sus hazañas. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David, el rey David. Voy a hablar de 3 solo, pero la lista son 37. Eran los valientes. Voy a hablar de 3. Voy a hablar de José Basebet, que mató a 800 personas en una ocasión. Un crack. Voy a hablar de Eleazar. Era hijo de Dodo. Tanto luchó, tantas personas mató, que dice la palabra que se le quedó pegada la espada en la mano de tanta sangre que había matado, de tantas personas que había matado. Y vamos a hablar también de un hombre llamado Sama. Sama fue un hombre que defendió su campo de lentejas. Hermano, es un hombre que se le conoce y está en la lista de los valientes de David porque defendió el campo de lentejas. Y los pone en esta lista. Los primeros 3 hombres, habla de este que mató a 800 personas en una cierta ocasión. Habla de Eleazar, que tanto mató, tanta sangre derramó que la espada se le quedó pegada en la mano. Y vamos a hablar también de Sama, que por un campico de lentejas mató a todos los filisteos. Y estos son los valientes de David. Estar en esta lista es una lista de renombre. Está hablando del rey David. Nada más ni nada menos que el hombre conforme al corazón de Dios. Qué capacidad, qué endereza, qué fortaleza, qué fuerza matar en una ocasión a 800 hombres en batalla. A 800. Qué valentía, que de tanto que está peleando un hombre llamado Eleazar, cuenta la historia que se ha tirado mucho tiempo y la espada se le ha quedado pegada en la mano. Y a un hombre llamado Sama, que vienen los filisteos y quieren arrebatarles, y todo el pueblo de Israel ha salido corriendo y empieza a defender su campo. Se pone allí a pelear con los filisteos y dice la palabra: y Jehová dio gran victoria a Sama. Qué bien estar en esta lista, ¿verdad? Qué capacidad, qué orgullo estar en la lista de los valientes del rey David. A mí me llenaría de orgullo y de satisfacción estar en esta lista tan importante que marca la historia y ha quedado reflejado por los siglos de los siglos en su santa y bendita palabra. Qué capacidad, qué endereza, qué valentía tuvieron estos hombres. 37 hombres de la lista de David.
Biblia, hermano, que digan y que te pongan, son los valientes de David, fulano, mengano, y que uno de un servidor esté en esa lista. Qué bien terminaron. En esta lista pueden estar con la cabeza bien en alto. Soy de los valientes de David. Soy de los capacitados, de los que luchan, de los que se cuentan hazañas de mí. De los que he podido matar a 800. Dice que había un hombre que con una lanza mató a un montón. No sé si 300 hombres. Con una simple lanza. O no sé si era este. Es este, ¿verdad? Mira a mi hijo cómo me corrige. Eso es bueno, que lea la Biblia. Es el mismo, el que mató 800 fue con una lanza. Pues ¿qué hacemos si le damos una espada? Qué bien, ¿verdad? Qué bien que digan de ti cosas buenas, las hazañas. Pero esto no comenzó así. Porque no es como se empieza, es como se termina la historia de tu vida. No es los primeros capítulos de tu vida, sino son los últimos. ¿Quieren saber de dónde han venido estos hombres? Ustedes tienen la curiosidad de estos valientes. ¿Dónde han nacido? ¿Dónde han vivido? ¿Dónde han pasado el resto de sus vidas anterior a que esté en la lista de los valientes de David? Muy simplemente, la Biblia habla de ellos. Y la Biblia habla en Primera de Samuel, hemos leído Segunda de Samuel y hemos visto sus hazañas. Están entre los 37 valientes de David, en la lista tan importante. Pero en Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 1, voy a leerlo. Dice, Primera de Samuel, ustedes están maravillosos para escuchar, Dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él, anoten bien, todos los afligidos, todos los que estaban endeudados y todos los que estaban con amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Vaya, que estos hombres no empezaron con fuerza. Estos hombres no empezaron con energía. Al contrario, estos hombres eran hombres angustiados, endeudados y con amargura de espíritu. En el capítulo del libro de Segunda de Samuel, capítulo 23, los pone como valientes. Pero capítulos anteriores y otro libro anterior, el Primera de Samuel, dice, eran personas afligidas, endeudadas, y todos se hallaban en amargura de espíritu. ¿Cómo han empezado y cómo han terminado? Quiera Dios que tengamos este comienzo como tuvieron estos hombres y tengamos este tan buen final, que Dios nos tengan que ensaltar y decir, la iglesia de Zumárraga, los hijos y las hijas de Zumárraga están en la lista de los valientes, que han negado las cosas del mundo, que han negado las cosas de allá afuera y que se han comprometido con las cosas de Dios, que no se compran ni se venden con las cosas de este mundo, sino que han sido valientes y le han dicho al mundo no y han dicho a Cristo sí. Porque han empezado muy mal. David se encontraba así. David huye a la cueva de Adulán. ¿Sabe por qué? Porque su suegro le quiere matar. Su suegro le quiere quitar la vida. Su suegro quiere acabar con él. Y David estaba muy afligido.
se va a esconderse a una cueva llamada Adulán, a la cueva de Adulán. Ya era ungido como rey. Dios, por medio del profeta, ya le había ungido como rey. Pero él no quería tocar al ungido de Jehová. Tuvo ocasiones para matar al rey Saúl, su suegro, y seguir heredara el trono porque le pertenecía por mandato de Dios. Pero David dijo: Dios me libre de tocar al ungido de Jehová. David había entendido que era mejor la justicia de Dios que no su propia justicia. Y hoy tengo que decir a la iglesia de Zumárraga: tranquilo y tranquila, porque es mejor la justicia de Dios que tu propia justicia. Tu propia justicia quiere ir ojo por ojo y diente por diente, pero dice la palabra: no paguéis mal por mal, tranquilo, porque yo soy el que paga. No hay nadie que salga de las manos de Dios, no hay nadie que salga ileso de lo que ha sembrado. Dice la palabra que ninguno, nadie se engañen. Lo que el hombre sembrare, eso segará. Y está atribulado, está afligido, está destruido, le está amargando la vida su suegro. No sé si alguna vez te has sentido así, afligido, en amargura de espíritu, endeudado, psicológicamente destrozado, psicológicamente destrozada. Pero hoy Dios te dice que no importa cómo comiences, que no importa tu comienzo, que no importa el estado actual en que te encuentras. Dios te dice en esta tarde: porque yo transformo los corazones, porque yo restauro el alma abatida, porque yo levanto a la persona destrozada, porque yo restauro al alma abatida, porque yo doy y multiplico las fuerzas al que no tiene ninguna, porque yo levanto al caído, porque dice la palabra, y la palabra no miente, que Él es el Dios de nuestras oportunidades, y el que viene a mí yo no le echo fuera. Hoy Dios te dice: tengo ganas de restaurarte, tengo deseo de transformar tu vida. Hoy tengo ganas de transformar y quitar la amargura de tu corazón y traerte gozo y paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Imagínense, yo estoy atribulado, afligido, y me quieren matar. Ahora yo me voy a esconder para huir del que me persigue. Y ahora de repente me vienen 400 hombres. Ahora me vienen 400 hombres y me vienen endeudados, afligidos, descontentos y con amargura de espíritu. Harto, tengo lo que tengo, harto, estoy viviendo lo que estoy viviendo, que vienen a esa cueva 400 hombres. Pero David se ha remontado como las águilas. Y dice: y fue hecho jefe de ellos. Estoy atribulado. Estoy siendo perseguido. Y me vienen 400 hombres psicológicamente hundidos. Pero David tenía algo en su corazón. Y dice, y David era conforme al corazón de Dios. Y a David se le conoce. ¿Saben por qué Dios puso y ungió a David como rey? ¿Saben por qué? Porque David, siendo un muchacho, cuando pastoreaba las ovejas de su padre, dice, y tocaba el arpa, adoraba al Señor, vivía en la intimidad, vivía cerca de la presencia. Porque quiero decirte en esta tarde,
Hay personas que persiguen cargos, pero hay cargos que persiguen a personas. Y Dios no va a contar con los que no están en la intimidad. Hay personas que logran estar en cargos, pero realmente Dios no está de acuerdo con ellos porque han sido manipulaciones de algunas personas. Pero hay a veces que Dios pone cargos a personas que Dios sabe que tienen la capacidad, y Dios sabe la potencia y tiene un potencial para desarrollar lo que Dios tiene para ejercer sobre ese hermano. Quiero decirte en esta tarde que si quieres servir a Dios, que si quieres vivir cerca de Dios, que si quieres vivir en plataforma y ser una persona vista, debes tener intimidad con Dios, debes buscar en la intimidad. Señores, Dios no cuenta con los que no viven en la intimidad. Dios no cuenta con los que no viven en el secreto. Hay a veces que en el ámbito religioso sí se cuenta, pero te digo en esta tarde, esto es obra de Dios. Filadelfia es obra de Dios, y por muchos que quieran alcanzar grandes puestos, por muchas que quieran subir escalones, te digo en esta tarde, la obra de Dios. Dios hace las cosas como quiere y con quien quiere, y tarde o temprano su voluntad sale, su deseo se cumple. ¿Sabes por qué fueron transformados los 400? ¿Sabes por qué cambiaron su estado? Aparte de que David los entrenó para la batalla, estuvieron un tiempo, y no se sabe cuánto tiempo estuvieron en la cueva de Adulán. Estaban endeudados, amargados, afligidos de espíritu. Pero dice la palabra que David era conforme al corazón de Dios. ¿Y sabes lo que hacía David en la cueva de Adulán? Incluso de aprenderles a batallar, ¿sabe lo que hacía? Dice Salmo 142. Vamos a leerlo. Aleluya. Salmo 142. Vamos a leerlo. Aleluya. Ustedes bien, ¿verdad? Aleluya. Dice, esto lo ha dicho en la cueva de Adulán. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él me manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba, escondieron lazo. Mira mi diestra y observa pues, no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, no tengo a quien cuide de mi vida. Pero clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque yo estoy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú serás propicio. ¿Sabes lo que hacía David? ¿Sabes lo que cambió el rumbo de 400 personas endeudadas, afligidas de espíritu? ¿Sabes lo que marcó la diferencia en David? David era un hombre que oraba. David era un hombre que vivía cerca de Dios. David era un hombre que tenía intimidad con Dios. Porque el hombre que ora, el hombre que busca, el hombre que tiene intimidad, cambia el ambiente. El hombre que tiene intimidad transforma y hace que las personas de su alrededor cambien. Necesitamos en este siglo, en medio de este pueblo, hombres y mujeres que oren a Dios. Salmo 57. También lo escribió la cueva de Adulán. Salmo 57. Dicen los teólogos que lo escribió. Ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. Y en la sombra de tus alas me ampararé. Hasta que pasen los quebrantados, clamaré al Dios viviente, al Dios altísimo, al Dios que me favorece. Enviará de los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre la tierra sea tu gloria.
Red han armado mis pasos, se ha abatido mi alma. Hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. David ha hablado y ha clamado y ha compuesto este salmo en la cueva de Adulán. 400 hombres afligidos, 400 hombres endeudados, 400 hombres con amargura del espíritu, pero un solo hombre que vive cerca de Dios ha hecho que estos amargados de espíritu, ha hecho que estos endeudados, ha hecho a estos afligidos, los ha empezado a enseñar, los ha empezado a animar. Ellos han visto cómo David tiene relación con Dios y cómo hace y tiene intimidad con Dios. Y dice la palabra, capítulos posteriores, años posteriores, estos mismos hombres que estaban amargados, que estaban endeudados, por un hombre que vivía cerca de Dios, por un hombre que infundió aliento, por un hombre que infundió presencia de Dios, intimidad con Dios. Están en la lista de los valientes de David. Quiero decirte en esta tarde, necesito que ores. Iglesia de Zumárraga, necesitamos personas, hermanos y hermanas que oren. Salmos 34. Salmos 34. Aleluya. También le escribió: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Anoten bien: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. David, estás amargado de espíritu, estás afligido. Saúl te quiere matar, quiere acabar con tu vida, pero David, a pesar de las circunstancias que le estaba viviendo, han venido 400 personas psicológicamente hundidas. Pero ¿qué tienen los hombres de Dios? ¿Qué tienen los hijos que viven en el secreto? ¿Qué tienen los hijos que viven cerca de la intimidad de Dios? Que da gusto estar con ellos. Sí, cuando oro da alegría. Vas a decir: ay, qué bien está el Omar, que da alegría estar con él. Pero cuando no oro, vas a decir: no hay quien aguante al Omar. Porque cuando oramos, hermanos, nuestra carne se humilla y el Espíritu Santo crece en mí. Por eso dice el apóstol Juan, el profeta Juan dice: porque es necesario que yo mengue para que su Espíritu crezca en mí. ¿Acaso te crees que cuando vives en la carne hay quien te aguante? No hay quien te aguante a ti y a mí. Cuando vivimos lejos de Dios, no hay quien te aguante a ti y a mí. Hablas cosas que no debes de hablar. Sí, yo y usted pensamos de una manera diferente. Sí, usted y yo hacemos cosas que no debemos de hacer. Sí, cuando damos más a la carne, pero cuando vamos al Espíritu, cuando vivimos cerca de Dios, cuando tenemos intimidad con Dios, una palabra que sale de nuestra boca mala, el Espíritu Santo nos derrarguye de todo pecado y nos dice: Mar, eso no se dice, eso no se hace, y así no debes de pensar. Por eso, para que la iglesia salga de bendición, para que la iglesia salga en prosperidad, debemos de orar, debemos de leer, debemos de tener intimidad con Dios. Yo siempre lo digo y no me canso de decirlo. Yo cuando oro aguanto más a mi mujer, aguanto más a mis hijos y, señores, les aguanto más a ustedes. Pero cuando no oro, no puedo soportar a la mujer. A los hijos los quiero matar y a ustedes también no los soporto cuando no oro. Pero cuando oro soy diferente. ¿Sabes por qué? Porque cuando oro, la carne se humilla. Dijo un hombre, hay personas que esto no les gusta, pero dijo un hombre: cuando ves algo bueno en mí, no soy yo, es Dios en mí. Y cuando ves malas cosas en mí,
Cuando hay cosas buenas en ti, no es tuyo, es Dios en ti. Pero cuando hay cosas malas en ti, es tu propia carne. Porque dice la palabra, y los frutos del Espíritu son. ¿De quién son los frutos? Y las obras de la carne son, ¿las obras de quién son? Mías. Y David había entendido el quid de la cuestión. David era un hombre y un muchacho que vivía cerca de Dios. Queremos que la iglesia sea bendecida y que vengamos a los cultos y que sintamos la presencia de Dios. Debemos de vivir cerca de Dios. Y es muy repetitivo, pero es realmente, ¿sabes qué? A veces nos apoyamos en nuestros talentos, en la forma de hablar, en la forma de expresarme, en la forma de cantar, y nos apoyamos en la experiencia que hemos ido cogido con el tiempo, la experiencia que hemos ido aprendiendo con los años, y sabemos cómo debemos de actuar y cómo debemos de comportarnos. Y a veces nos apoyamos en nuestros talentos, en nuestros dones. Pero cuando nos apoyamos en nuestros dones y no nos apoyamos en Él y no vivimos cerca de Él y nuestra dependencia no consiste en Él, señoras y señores, no hay nada que hacer. Puedo decir cosas muy bonitas, puedo cantarme en mi habitación muy bien, pero eso no está, la presencia no está. Pero cuando oramos no se ve nuestra carne, no se ve nuestro ego, sino se ve la maravillosa persona de Jesucristo. Aleluya. Dile a la persona que tienes, es el momento de orar. Y es muy repetitivo, palabra, se repite mucho. El pastor siempre dice que hay que orar. Que es verdad que hay que orar. Esto lo dijo, el orar, miren, esto lo dijo, me parece, el Pichi. Ustedes cogen 1 kilo de filetes, 1 kilo de filetes. Las hermanas saben más. Usted coge 1 kilo de filetes, lo compra en la carnicería y usted lo deja encima de la encimera. 1 día, 2, empieza a echar olor, se echa a perder. Pero cuando coge usted esos filetes y los pone en el congelador o en la nevera, 1, 2, 3, se mantiene, no se echa a perder. Así es la presencia de Dios. Cuando no nos acercamos a su presencia, nos echamos a perder. Y empieza a salir el hedor de la carne y empieza a salir sus obras. Sí, empieza a salir sus obras. Pero cuando los metemos en su presencia, hay Padre que tiene su presencia, que tiene estar cerca de Dios, que transforma mi vida, que mantiene mi casa, que mantiene mi vida. Necesitamos vivir cerca de Dios. Un hombre que vivía en la intimidad, por medio de él transformó a 400 hombres amargados, endeudados y afligidos. Y están en la lista de los valientes de David. Porque no es como empieces, sino es como acabas. No es como empieces, sino es como acabas. Así que si estás afligido, derrotado, angustiado, angustiada, por favor, métete en tu cámara secreta. Métete en tu cámara secreta, porque nada vale reconocer que sí necesitamos orar y no oramos, no vale. Es como decir, Omar, la camiseta la tienes sucia, el polo lo tengo sucio. Dice, bien, es verdad, lo tengo sucio, pero mañana vengo con el mismo polo y con la misma mancha. Y me vienes a decir, Omar, tienes el polo sucio, pero yo al día siguiente vengo con el mismo polo y la misma mancha. No vale simplemente con reconocer, porque cuando reconoces está bien,
Pero cuando cambias, eso es una señal de arrepentimiento. El otro día, escuchando un texto, un estudio precioso de Raúl de Burgos, dijo: arrepentimiento no es llorar, es cambiar. Qué bonito. Arrepentimiento no es llorar, es cambiar. Zumárraga. Ora, 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 ora. Si quieres ver a Dios en tu casa, en tu corazón, si quieres ver a Dios en tus actos, en tus dichos, ora, ora, y todo será diferente. Amén. La verdad que llevaba días que no sabía qué predicar, pero tenía varios textos, y esto ha sido a última hora. Espero que les haya hecho bien, ¿vale? He visto cómo han comido la palabra, he visto cómo han recibido lo que